Bueno, estamos grabando estos videitos pues, de los ejercicios de prácticas 4, 5, 6, 7. Vamos iniciando aquí con el primero: escribir la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función logarítmica en el punto 1,0. Entonces, para eso vamos a hacer un solo nada más de esto. Vamos a hacer 44. Número 44. Me dan la función y es igual al logaritmo natural de x a la 3 medios, y el punto donde yo voy a encontrar la recta tangente es el punto 1,0. Entonces, la ecuación de la tangente, la ecuación recta tangente, la ecuación de la recta tangente de la forma y menos y1 igual a la pendiente por x menos x1. Ya nos dieron el punto. Este es el punto x1, x1 y x1. Lo que falta es la pendiente de la tangente. La pendiente va a ser igual a la derivada de la función evaluada en el punto 1,0. Por lo tanto, la función, nosotros procedemos a derivarla. Para derivar esa función, primero aplicamos propiedades de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente por el logaritmo de x, aquí en este caso. Ahí aplicamos una propiedad de los logaritmos. Es una que dice así: el logaritmo de a a la n va a ser n logaritmo natural de a. Entonces allí baja el 3 medio. Ahora voy a derivar y digo y', que es lo mismo que de y de x. Bueno, pues eso es igual, se copia la constante 3 medios y se deriva la función logaritmo. La derivada con respecto de x del logaritmo natural de x. Eso va a dar 3 medios. Y esta derivada aquí es 1 sobre x, 1 partido x. Esa es la derivada de y de x. Procedemos a evaluarla. La derivada evaluada en el punto 1,0 va a ser igual a 3 medios por 1 dividido. ¿Cuánto vale la x en el punto? La x vale 1. Pongo un 1 aquí adentro. Por lo tanto, queda que es igual a 3 medios. Eso quiere decir que la pendiente de la tangente es igual a 3 medios. Por lo tanto, la ecuación buscada, la ecuación va a ser y menos 0 igual a 3 medios x menos 1. Esa es la ecuación. Yo puedo poner 2 para acá, es decir, 2 por y menos 0 igual a 3 por x menos 1. Tendríamos aquí 2y igual a 3x menos 3. Por lo tanto, me quedaría menos 3x más 2y más 3 igual a 0. Ese ahí está resuelto. Seguimos aquí trabajando los ejercicios de la práctica. Tenemos aquí unos ejercicios de derivación logarítmica. Entonces,
Por ejemplo, si vamos a hacer la 105, la 105, usamos la derivación logarítmica cuando tenemos productos, cocientes, potencias, radicales. Entonces, el procedimiento es aplicar logaritmo en ambos lados. Logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de x más 1, x menos 2, x menos 1, x más 2. Entonces aplicamos propiedades de los logaritmos de este lado, el lado derecho. Hay que aplicar logaritmo de un cociente y logaritmo de un producto. Si usted tiene el logaritmo natural de a por b, eso usted va a poner el logaritmo natural de a más el logaritmo natural de b. Y si tenemos el logaritmo natural de a sobre b, pues sería el logaritmo natural del numerador menos el logaritmo natural del denominador. Entonces esa propiedad la vamos a aplicar aquí directamente. Decimos logaritmo de y va a ser igual. Tengo un producto aquí, o sea que sería logaritmo natural de x más 1 más logaritmo natural de x menos 2. Lo que está en el denominador, entonces ponemos un menos y paréntesis. Tendríamos logaritmo natural de x menos 1 más logaritmo natural de x más 2. Entonces, como hay un producto, es una suma, pero como están en el denominador, vienen con ese signo de menos. Entonces, ahora, derivando, vamos a decir ahí, y' sobre y. Acuérdense que la derivada de la función, la derivada con respecto de u, del logaritmo natural de u, es u' sobre u. Siendo u una función de x, siendo u igual a una función de x. Entonces, de este lado, aplicamos la formulita. En el denominador, ¿quién va? La u. Aquí sería x más 1. Y en el numerador, ¿qué va? La derivada de lo que está en el denominador. Por lo tanto, la derivada de x más 1 es 1. Más. Aquí lo mismo. X menos 2 en el denominador. Y su derivada arriba. 1. Menos. Menos por más y menos. Ya sabemos que va a dar menos ahí. La u es x menos 1. Y la derivada de x menos 1 es 1. Menos por más, menos. Aquí ponemos x más 2. Y la derivada de x más 2 es 1. Entonces ya lo que nos falta es despejar a y'. Y'. En esa y que está ahí dividiendo, es como que multipliquemos por y de este lado. ¿Ves? Multiplicamos por y aquí. Y todo esto lo multiplicamos por y. Entonces se cancela esa y con esa y de ahí. Y queda esta y de este lado. Lo que hacemos es que ponemos delante la y aquí. Y ponemos aquí un colchete. 1, x más 1, más 1, x menos 2, menos 1 entre x menos 1, menos 1 entre x más 2. Ya lo que nos falta es sustituir el valor de y. El valor de y es la función original. O sea que nosotros aquí
La derivada y' va a ser igual. ¿Quién es esa y? Entonces, x más 1, x menos 2, x menos 1, x más 2. Entonces aquí quedaría 1 entre x más 1, más 1 entre x menos 2, menos 1 entre x menos 1, menos 1 entre x más 2. Ahí terminó eso. Seguimos aquí trabajando. Aquí tenemos unos ejercicios de integrales indefinidas. Son del tipo, son integrales que el resultado va a dar un logaritmo. Esa se parecen a la forma integral de du sobre u, por lo que es lo mismo integral de 1 entre u, ¿no? 1 entre u por du también. Entonces, y esas van a ser igual al logaritmo neperiano de u más c. Entonces, por ejemplo, la número 5, 1 entre 2x más 5 por diferencial de x. Ahí usted tiene que hacer un cambio de variable y dice u va a ser igual a 2x más 5. La derivada de u con respecto de x es igual a 2, porque esto es 0. La derivada de x es 1. Entonces, de aquí yo despejo y digo que du es igual a 2 por el diferencial de x. Entonces ese 2, como no está en la integral aquí arriba el 2, lo paso dividiendo aquí. Digo du sobre 2 es igual a la diferencial de x. Entonces vamos a hacer la sustitución. Esas dos sustituciones vamos a hacer. Entonces vamos a decir que la integral ahora de x, ¿quién es de x? Bueno, ponemos el 1, 2x más 5 es u, y diferencial de x es du sobre 2. Por lo tanto, sacamos fuera el 1 medio, decimos 1 medio integral de du sobre u. Y eso es igual a 1 medio del logaritmo neperiano de valor absoluto de u más igual a 1 medio logaritmo neperiano de ¿quién es u? 2x más 5 más 5. Ahí quedó esa integral logarítmica. Ok, continuamos aquí con más integrales. Vamos a desarrollar wow, mira. Interesante la 26. Vamos a desarrollar la 25. Vamos a ver la 25. Y es la 25. En la 25. En la 25 vamos a hacer u el denominador. U igual a x menos 1 al cuadrado. Y ahí, a 2x
Ya, entonces, ok, u el denominador. Luego, la derivada de u con respecto de x. Esta derivada hay que aplicar la regla de la cadena. Bajo el exponente se disminuye la base en 1 por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Por lo tanto quedó que du sobre dx va a ser igual a 2x. 2x menos 2. 2x menos 2. Por aquí no voy yo a llegar a ningún lado. De x menos 2. Entonces por aquí no me conviene. Aunque yo pudiera. No. Por aquí no nos vamos a ir, señores. Vamos a irnos por otro camino. Vamos a ver otro camino. Otro camino. Aquí me... Y ahí. U igual a x menos 1, entonces du de x igual a 1, entonces du igual a dx. Tenemos ese cambio de variable. Pero aquí, de esta ecuación, yo voy a decir que x es igual, ese 1 que está negativo pasa positivo para este lado y sería u más 1. Esta es la que vamos a utilizar. Entonces, la integral va a cambiar ahora y vamos a decir 2. ¿Cuánto vale la x? Esa x vale u más 1. U más 1. X menos 1. X menos 1. X menos 1 es u. O sea que quedó u al cuadrado. Diferencial de x, ¿quién es? De u. Diferencial de x es de u. Entonces ya quedó una integral más cómoda porque yo voy a tomar el 2 para salir fuera de la integral. Aquí yo voy a aplicar distributiva de la división y voy a decir u entre u al cuadrado más 1 entre u al cuadrado por du. Y luego ahí nosotros vamos a tener 2 integral 1 entre u entre u al cuadrado es 1 sobre u más 1 entre u al cuadrado, todo eso por du. Ya fíjense que la primera integral 1 sobre u por du, esa es una logarítmica, más 2 veces integral de 1 entre u al cuadrado, yo voy a poner u a la menos 2 por du. Acuérdense que eso aquí podemos aplicar la ley del exponente y esa u al cuadrado, subirla al numerador con exponente negativo. Entonces, integrando, esto es un logaritmo. Esa que está ahí es el logaritmo de u. 2 logaritmo natural de u más 2. Esta integral hay que aplicar la regla de la potencia. La regla de la potencia para integrales, acuérdense, si usted tenía la integral de x a la n, entonces esa integral es x a la n más 1 entre n más 1 más c. Entonces aquí vamos a aplicar eso. Y vamos a decir u a la menos 2 más 1 entre menos 2 más 1 más c. Entonces ahora cambiamos la u. Sabemos que la u es
x menos 1. Por lo tanto, aquí yo digo 2 logaritmo natural de x menos 1 más, miren, aquí va a quedar menos 1 aquí en el denominador. Si ustedes se fijan ahí, va a quedar menos 1. Entonces menos 1 y más 2 y menos 1, eso va a dar negativo ahí. Negativo. Más 2 entre menos 1 da negativo. Y quedaría u a la menos 1. Pero esa u yo la voy a cambiar de una vez. Y ahí voy a decir que eso es... Está bien, quedó u a la menos 1. Porque aquí está menos 1 también. Entonces, va a ser. Quedaría ahí 2 logaritmo natural de x menos 1 menos, paréntesis, x menos 1 elevado a la menos 1 más c. Pueden dejar ahí. Bueno, aquí nos encontramos con unos ejercicios de la práctica 5. En la práctica 5 vemos que tenemos ejercicios de que hay que aplicar derivación logarítmica. Entonces, vamos a hacer el 69. Y decimos y igual a x menos 2 elevado a la x más 1. Entonces, aplicando logaritmo en ambos lados, digo logaritmo de y igual al logaritmo de x menos 2 elevado a la x más 1. Entonces, ¿qué sucede? Aquí aplicamos la propiedad que vimos ahorita de los logaritmos. El logaritmo de una potencia es igual al exponente multiplicado por el logaritmo de la base. Por lo tanto, ese x más 1 lo ponemos delante. Logaritmo natural de x menos 2. Ahora derivando, si vamos a derivar, ahí, bueno, de este lado es y' sobre y. Ahora aquí hay un producto. En esa parte ahí tenemos un producto. Por lo tanto, aplicamos la regla del producto y decimos la primera por la derivada de la segunda más la segunda por la derivada de la primera. Acuérdense de la y que viene para acá multiplicando. Y' va a ser igual a y. Abrimos corchete. Copiamos todo eso igual ahí. X más 1. No, aquí entonces te va a derivar. La derivada, acuérdense. Esto va en el denominador. Y en el numerador va esa derivada, que es 1 en este caso. Porque esto es 0 y esto es 1. Más logaritmo natural de x menos 2 por 1. Ya lo que me falta es sustituir la y. Y decía ahí x menos 2. Esa y es x menos 2 elevado a la x más 1. Corchete. Copiamos todo eso. Este x más 1 por 1, x más 1. Entre x menos 2 más logaritmo natural de x menos 2. Ahí se quedó ahí ese. En esos ejercicios aquí hay que aplicar el mismo procedimiento que hicimos para hacer la 69. Lo único que al final lo que hacemos es que evaluamos. Se evalúa en el punto. Cuando se evalúa en el punto, se encuentra la pendiente de la tangente. Después que usted encuentra la pendiente de la tangente, utiliza la ecuación de la recta
Ahí utiliza la ecuación de la regla. Te va a utilizar la ecuación y menos y sub 1 igual a la pendiente de la tangente x menos x sub 1, acordándose que aquí ya este punto es el x1, y1, y la pendiente de la tangente es la derivada evaluada en el punto x1, y sub 1, por lo que es lo mismo y' evaluado en x sub 1, y sub 1. Así que van a ser 71 y el 73. Ok, entonces aquí vemos unos ejercicios de integrales de una función exponencial general. En esos ejercicios hay que aplicar la fórmula que dice la integral de a la x es igual a la x logaritmo neperiano de a más c. O sea que ahí ya la número, y si van a hacer la 76, hay que hacer un cambio de variable. 5 a la menos x y aquí hay que hacer un cambio de variable. Decimos u igual a menos x, du igual a menos dx. Luego es lo mismo que sea du de x es igual a menos 1. La derivada de x menos 1 es 1, o sea que quedaría menos 1. O sea que nos queda du igual a dx negativo. O sea que yo puedo poner menos du es igual a dx. Entonces hago el cambio. Hacemos el cambio. 5 a la u por menos du. Por lo tanto queda menos integral de 5 a la u por du. Ahora sí podemos aplicar esta fórmula. Decimos menos paréntesis a la x logaritmo de, entonces aquí sería 5 a la u logaritmo neperiano de 5 más c menos 5, la u, ¿cuánto es la u? Menos x logaritmo neperiano de 5 más c. Ahí quedaría. Si vamos a hacer la 81, por ejemplo. 81. En la 81, la derivada del denominador está en el numerador. O sea que yo puedo decir ahí, la integral de 3 a la 2x entre 1 más 3 a la 2x, por ejemplo. Y bueno, la derivada del denominador, u igual a 1 más 3 a la 2x. Yo digo, du de x va a ser igual a 3 a la 2x. O sea, ella misma por la derivada del exponente. La derivada del exponente es 2. Ahí se aplicó la formulita que dice la derivada con respecto de x de a la u es
Pero espérense, ahí faltó algo. Ahí faltó una cosa. La derivada de a la u es ella misma, logaritmo neperiano de a por u'. Por lo tanto, aquí me está faltando. Aquí no está faltando. Logaritmo neperiano de la base. Logaritmo neperiano de la base, que es 3. Por la derivada de 2x. Quedó. Entonces, en la integral, esta parte yo no la tengo en la integral. Ahí arriba. Entonces eso viene dividiendo. Decimos du partido logaritmo neperiano de 3. Y ese 2 lo pongo, bueno, vamos a ponerlo aquí. Está bien. Va a ser igual a 3 a la 2x por el diferencial de x. Y ahora sí podemos hacer la sustitución. Decimos ahí, bueno, la integral ahora. La integral ¿a qué va a ser igual? Bueno, el numerador es o sea que es du sobre logaritmo neperiano de 3 multiplicado por 2. 1 más 3 elevado a 2x. Mírenlo ahí. Du. O sea que esto sale fuera de la integral. Como 1 dividido. Ese 2 lo voy a poner delante. 2 logaritmo neperiano de 3. ¿Qué es esto? Eso que está ahí, fuera de la integral. Miren la integral ahí. ¿Qué quedó arriba? Du. Y en el denominador, u. Ya, esta es una integral conocida. Eso es un logaritmo neperiano de u. O sea que queda 1 sobre 2 logaritmo neperiano de 3. Y esto es logaritmo neperiano del valor absoluto de u más c. Por lo tanto, ahí quedó 2 logaritmo neperiano de 3. Y aquí logaritmo neperiano de u. ¿Y quién era u? 1 más 3 elevado a 2x. 1 más 3 elevado a 2x. Más c. Ahí quedó la número 81. Aquí tenemos unos ejercicios de integrales definidas, donde debemos aplicar el teorema fundamental del cálculo para evaluarla. Por ejemplo, vamos a hacer el 83. Ahí te va a decir integral de menos 1 a 2 de 2 a la x por dx. Bueno, pues entonces aplicando la fórmula que vimos ahorita de integral de a la x es igual a la x logaritmo neperiano de a más c. Decimos aquí que eso es 2 a la x entre el logaritmo neperiano de 2. Pero en vez de poner más c, evaluado de menos 1 a 2, porque es una integral definida. Entonces aplicamos el teorema fundamental del cálculo
y donde quiera que esté x, sustituimos por 2 y luego por menos 1. Decimos 2 a la 2, logaritmo neperiano de 2, menos 2 a la menos 1, logaritmo neperiano de 2. Entonces 2 a la 2, 2 a la 2 son 4. 4 logaritmo neperiano de 2. Menos, ese 2 a la menos 1, ustedes saben que pasa al denominador con exponente positivo, que quedaría un 1 sobre 2 logaritmo neperiano de 2. O sea, ese 2 a la menos 1 pasa al denominador con exponente positivo. Ya lo pueden dejar ahí o pueden sacar factor común. O resolver eso. El mínimo común denominador sería 2 logaritmo natural de 2. Entonces dividen este entre logaritmo de 2. Se va a cancelar el logaritmo de 2 y queda 2 por 4. Eso se hace así. 2 logaritmo natural de 2 dividido el logaritmo natural de 2 multiplicado por el 4 que está arriba. Menos, lo mismo de este lado. 2 logaritmo natural de 2 dividido 2 logaritmo natural de 2 por el 1 que está arriba. Entonces ahí, si usted se fija, se cancela el logaritmo de 2 con s y queda 2 por 4. Son 8. Menos, aquí se canceló s, se canceló con s y quedó 1 sobre 2 logaritmo natural de 2. Estamos hablando ahí que 8 menos 1 son 7. 7 entre 2 logaritmo natural de 2. Ahí quedó ese. Seguimos aquí con unos ejercicios de la práctica número 6. Tienen que ver con las funciones inversas trigonométricas. Para usted realizar estos ejercicios, debe de auxiliarse de la tabla de fórmula a continuación. Con esa tablita de fórmula, usted va a proceder a trabajar estos ejercicios. Miren ahí. Ay, no, espérense. Esas no es, esas son de las funciones hiperbólicas. Esas son para la práctica 7. Vamos a buscar la que corresponde. Esa la vamos a utilizar ahorita. Vamos a dejarla por aquí abajo. La tenemos ahí. Vamos a utilizar en el video 8. En el 8. Vamos a ver. Sí, yo creo que aquí está. Ahí está hiperbólica. Bueno, estas integrales. Estas dos. Con esas dos resolvemos. Con esa. A ver. Y esa. Control C. Vamos a ver si la copiamos. Aquí de este lado. Con este que vamos a trabajar. Control. Ahí sí. Ahora sí. Con esto más chiquito ahí. Ahí. Miren qué sucede. Esa es arcoseno. Miren ahí arcoseno. Miren cómo es la derivada. O sea que aquí solamente hay que identificar quién es la U. Fíjense que esa es la U. O sea que de la 43 va a ser igual 2 arcoseno de x menos 1, su derivada, f' de x, es igual el radical, ese 1 menos esa u, que es x menos 1 al cuadrado, y aquí en el numerador va u', la derivada con respecto de x menos 1. Todo el mundo sabe que esa derivada va a dar 0 y aquí va a dar 1. Por lo tanto queda 1 sobre la raíz cuadrada
de 1 menos x menos 1 elevado al cuadrado. Ahí quedó esa. Ya ahí ustedes saben, seguían para hacer arco coseno con esta fórmula. Arco tangente, miren ahí. Aquí hay que aplicar la regla del cociente, en la 49. Hay que aplicar la regla del cociente. Ahí te va a decir G', denominador al cuadrado. El denominador por la derivada del numerador. Menos el numerador por la derivada del denominador. Entonces, esta derivadita queda x aquí. Esa derivada, aplicando lo mismo que hicimos ahorita, te va a quedar así, de esta manera. Aquí arriba, la derivada de 3x es 3. Y aquí abajo va, en el denominador, aquí va 1 menos 3x al cuadrado menos arcoseno de 3x por 1. ¿Entre quién? Entre x al cuadrado. Y ahí acuérdense que esa la vamos a utilizar ahorita. Esta la vamos a utilizar ahorita. Ahí. Entonces, ya aquí lo que nos falta es organizarlo un poco ahí. G' de x. Miren, aquí va a quedar, esa x va a multiplicar 3, va a quedar 3x sobre la raíz cuadrada de 1 menos 3x al cuadrado menos arco seno de 3x se multiplicó por 1 y aquí al cuadrado. Ahora pueden dejar ahí. Miren, la número 51, nosotros pudiéramos en la 51 hacer este cambio. El arcoseno de t, yo tengo y igual al arcoseno de t. Eso implica coseno de y es igual a t. Eso es por funciones inversas, se aplica coseno en ambos lados. Se aplica coseno de este lado y coseno de este lado. El coseno se anula con el arcoseno, queda la variable t, y de este lado queda coseno de y. Entonces, después que usted tiene eso, usted dice, construye el triángulo rectángulo. El coseno de y va a ser t partido en 1, que está aquí, que no se marca. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Entonces, con la hipotenusa y el cateto adyacente, usted encuentra el otro cateto, que sería la hipotenusa menos el cateto adyacente al cuadrado. Con ese triángulo rectángulo, entonces encontramos el seno de y. Seno de y, ¿a qué va a ser igual? Al cateto opuesto, raíz de 1 menos t cuadrado, dividido ¿quién? 1, que es la hipotenusa. Acuérdense que el seno de un ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa vale 1, o sea que aquí yo debía haber puesto un 1, que es este. Pero, entonces, ya después que tengo esto aquí digo, bueno, aplico arcoseno de este lado. Arcoseno de este lado. Y de este lado también. Arcoseno, ¿sí?
Cuando aplica al coseno, este se anula con S, queda la Y. Y de este lado está quedando al coseno de raíz de 1 menos t cuadrado. Entonces, después de eso, ¿qué quedó? Que la Y y la Y. Y y Y. Son iguales. ¿Qué quiere decir? Que el arcoseno de t, yo lo puedo cambiar por el arcoseno de la raíz de 1 menos t al cuadrado. Por lo tanto, aquí yo puedo decir que h de t va a ser igual al seno. ¿Quién es el arcoseno de t? El arcoseno de t es y es igual al arcoseno de raíz de 1 menos t cuadrado. O sea que aquí yo puedo poner arcoseno de raíz de 1 menos t al cuadrado. Se cancela seno con arcoseno y queda h de t igual a la raíz de 1 menos t al cuadrado. Y ya esto se deriva aplicando la regla de la potencia. 1 menos t al cuadrado elevado a la 1 medio. Yo digo h' de t va a ser igual, bajamos el 1 medio, 1 menos t al cuadrado, 1 medio menos 1, 1 medio menos 1 por la derivada de lo de adentro, de 1 menos t al cuadrado. Entonces h' de t va a ser igual a 1 medio, paréntesis, 1 menos t al cuadrado, 1 medio menos 1, eso es menos 1 medio, por esa derivada aquí adentro, ¿cuánto le da? 2t. 2t negativo. Y ya eso quedó. h' de t va a ser igual. Miren, ese 2 se cancela con ese 2. Queda t negativo en el numerador. Esto, como tiene exponente negativo, pasa al denominador con exponente positivo. 1 sobre t cuadrado a la 1 medio. Lo pueden dejar ahí ya. Esa era una forma de hacerlo. La otra forma de hacerlo era aplicando la regla, la derivada del seno. Yo puedo haber dicho ahí, h' de t, ¿a qué va a ser igual? La derivada del seno, ¿qué vale? Coseno del arco coseno de t, coseno del arco coseno de t, por la derivada del arcoseno. Da igual, da igual, por la derivada con respecto de x del arco coseno de t. Miren, aquí de este lado, h' de t, ¿a qué va a ser igual? Coseno y arco coseno, se van esos dos y queda la t. Por la derivada del arcoseno de t, ¿a qué es igual? Miren aquí. Más fácil por ahí. Tenerla ahí. Negativo, 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 raíz de 1 menos t al cuadrado por la derivada de t, que es 1. El mismo resultado. Menos t sobre la raíz de 1 menos t al cuadrado. Ustedes lo hacen por aquí. Y aquí yo lo que estaba era practicando en chino. Estos ejercicios, lo que hay que hacer es derivar. Luego que usted derive, evalúen el punto. Eso le va a dar la pendiente. Con la pendiente y el punto definen la ecuación. Vamos a hacer 2 o 3 integrales de estas, integrales trigonométricas. Esas integrales se van a hacer con esa forma. Con esa. Nosotros nos vamos a mudar. Espérense.
Ok, entonces seguimos aquí con las integrales que dan inversa trigonométrica. Vamos a utilizar para eso estas fórmulas, bien fácil ahí. Por ejemplo, ahí, por ejemplo, la número 1, ¿a cuál se parece? No se parece a la 2, porque la 2 no tiene radical. Descartada. Aquí hay un radical, pero hay una variable u afuera. Por lo tanto, es a esta que se parece. Ahí simplemente lo que usted tiene que ir definiendo quién es u al cuadrado y quién es a al cuadrado. Fíjense que aquí usted tiene a cuadrado menos cuadrado, entonces a al cuadrado es igual a 9 y u al cuadrado es igual a x al cuadrado. Eso implica que a es igual a raíz de 9, que es igual a 3. Y aquí implica que u es igual a x. Es como que se busque la raíz cuadrada en ambos lados. Entonces, ya yo digo, bueno, esa integral la que es igual al arcoseno de u sobre a más c. Bueno, arcoseno de u, ¿quién es u? X. Entonces seguimos aquí. Esta es arcoseno de u. ¿Quién es la u? La u es x. Sobre a. Sobre a, ¿no es la? ¿Quién es a? 3. Más c. La número 3, si ustedes se fijan, se parece a la fórmula número 2. Entonces en la 3, la integral de 7 sobre 16 más x al cuadrado por diferencial de x. Nosotros vamos a tener aquí a cuadrado. Siempre la a al cuadrado es el número, es la constante. Y la u es la variable. Ya de ahí te ve que a al cuadrado es igual a 16. Por lo tanto, eso implica que a es igual a la raíz de 16, que es 4. Y que u al cuadrado es igual a x al cuadrado, eso implica que u es igual a x. Por lo tanto, la integral, aplicando esta formulita, pues sería 1 entre a. Y hay un 7 adelante. 7, paréntesis ahora. 1 sobre a. 4. Arco tangente de u entre a. ¿Quién es u? X. ¿Y quién es a? 4. X sobre 4. Más c. Ahí quedaría eso. La 5. La 5 se parece a esta. Lo único es que en la 5 yo necesito, si yo tengo u al cuadrado, aquí yo tengo que tener 1, o sea que aquí la u al cuadrado, aquí adentro, en la número 5, la u al cuadrado es 4, es igual a 4x al cuadrado. Eso implica que u es igual a la raíz cuadrada de 4 es 2, 2x. Por lo tanto, yo tengo que tener un 2x afuera. A al cuadrado es igual a 1. Eso implica que a es igual a 1. A igual a 1. Entonces, yo necesito esa integral hacer necesito tener un 2 aquí. O sea que yo en esa integral lo que voy a hacer es lo siguiente, yo voy a poner un 2x.
raíz cuadrada de 4x al cuadrado menos 1. Entonces, como puse un 2 aquí, voy a poner un 2 afuera, de forma tal que ese 2 se cancela con ese 2. Entonces, ya aquí si yo puedo decir, bueno, tengo u al cuadrado y aquí tengo la u. ¿Ustedes ven? U al cuadrado es 4x2. ¿Y quién es u sin el cuadrado? 2x. 2x. Entonces ya yo puedo decir, bueno, esa integral es 2, ese 2 que está afuera, paréntesis, el resultado de la integral. 1 sobre a. ¿Cuánto vale a? 1. Arco secante del valor absoluto de u, que es 2x, dividido a, que vale 1. Más c. Por lo tanto, eso es 2 arco secante de 2x más c. ¿Ven qué fácil son? Vengo ahora. Seguimos aquí con los ejercicios de la práctica 7, que tienen que ver con las funciones hiperbólicas. En este caso nos están pidiendo las derivadas de la función hiperbólica. Aquí tenemos la tabla de fórmula para nosotros ir resolviéndolas. Ahí, por ejemplo, el seno hiperbólico de u es coseno hiperbólico de u por u'. O sea que aquí, en la 19, decimos f, el seno hiperbólico de 3x. La derivada es coseno hiperbólico de 3x por la derivada con respecto de x de 3x. Estamos aplicando esta. Eso da coseno hiperbólico de 3x por esa derivada de 3. Entonces ese 3 lo pongo delante. 3 coseno hiperbólico de 3x. Ya eso está listo. La 25. Para la 25, logaritmo natural de la tangente hiperbólica de x sobre 2. Entonces, y' va a ser igual, la derivada del logaritmo, acuérdense, u en el denominador, tangente hiperbólico de x sobre 2, y en el numerador la derivada con respecto de x de la tangente hiperbólica de x sobre 2. O sea que mi denominador queda igual, tangente hiperbólica de x sobre 2. Entonces en el numerador aplicamos esta fórmula. La derivada de la tangente hiperbólica de u es igual a la secante hiperbólica al cuadrado de u por u'. O sea que aquí yo voy a poner secante hiperbólico cuadrado de u, secante hiperbólico cuadrado de u. Pero ya la u sabemos que es x sobre 2 por la derivada con respecto de x sobre 2. Y eso va quedando secante hiperbólico cuadrado de x sobre 2 por esa derivadita va a dar un medio. La pueden dejar ahí o entre coseno. Lo pueden dejar ahí. Al poner y' va a ser igual. Ese es un medio aquí adelante. Entonces,
Ustedes saben que la tangente hiperbólica de x aquí es igual al seno hiperbólico de x sobre 2 entre el coseno hiperbólico de x sobre 2. Y la secante hiperbólica, eso es igual a 1 entre coseno hiperbólico al cuadrado de x sobre 2. Entonces, simplificando esto, eso va a quedar un medio. Miren, uno de aquí con uno de aquí se anula. Sí, aquí hay 2, aquí hay 1. Queda 1 aquí y ese que está va para el denominador. O sea que queda 1 arriba. El seno hiperbólico de x sobre 2 por coseno hiperbólico de x sobre 2. Y eso que está ahí es una identidad. O sea, el ángulo doble. Es la identidad del ángulo doble. Aquí en las identidades que nosotros tenemos. A ver, miren aquí. 2, el seno hiperbólico de x, coseno hiperbólico de x es igual al seno hiperbólico de 2x. O sea que si nosotros tenemos yo tengo de aquel lado, yo tengo esto es doble. Si es 2x, aquí va x. Entonces, como yo tengo allí seno hiperbólico de x sobre 2 y coseno hiperbólico de x sobre 2. Como es doble, si aquí es 2x, aquí es la mitad. ¿Ven? Entonces aquí es la mitad de x entre 2, por lo tanto aquí tiene que ser seno hiperbólico de x. ¿Ustedes ven? Aquí si hay 2x, aquí está la mitad. La mitad de 2x, ¿cuánto es? X. ¿Y la mitad de x cuál es? X sobre 2. Entonces yo puedo aplicar esa identidad y decir, el seno hiperbólico de x partido 2 es igual al seno hiperbólico de x sobre 2 coseno hiperbólico de x sobre 2. Y por lo tanto, aquí en estos ejercicios, yo puedo cambiar ese denominador. Ese denominador yo lo voy a cambiar por... ¿Sabes qué yo voy a cambiar? Por un medio del seno hiperbólico de x sobre 2. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es esta identidad? ¿Qué demostramos ahí? El seno hiperbólico de x entre 2, coseno hiperbólico, por el coseno hiperbólico de x entre 2 va a ser igual al seno hiperbólico sobre 2. Que vaya. No es x sobre 2, es x, acuérdense, x. Porque el ángulo doble es x que va aquí. Si aquí es x, entonces aquí tiene que haber la mitad, x entre 2. Identidad del ángulo doble. Y ahí yo puedo cancelar ese con ese. Claro. Y queda 1 entre seno hiperbólico de x, queda 1 entre el seno hiperbólico de x, y eso es que igual a la cosecante hiperbólica de x. Ok, seguimos ahora con unas integrales. Hiperbólica. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, la integral del coseno hiperbólico de 2x, en la i.
Lo que hay que hacer es un cambio de variable, hace U. Mire la 47, vamos a ver la 47, mire la 47. ¿Qué es esta? Lo que hay que hacer es un cambio. Hacemos U. Hacemos U igual a 1 menos 2x. La derivada de U con respecto de x es igual a menos 2. Entonces yo voy a decir que du es igual a menos 2 de x y que du entre menos 2 es igual a diferencial de x. Hacemos el cambio integral del seno hiperbólico de U. ¿Quién es la U? 1 menos seno hiperbólico. 1 menos 2x, ¿quién es? U. Y de x, ¿quién es? De U entre menos 2. Por lo tanto, sale un medio fuera, 1 entre menos 2, integral del seno hiperbólico de U por du. Y eso es 1 entre menos 2. La integral del seno hiperbólico de U es coseno. Coseno hiperbólico de U más C. O sea que queda menos 1 medio coseno hiperbólico. ¿Quién es la U? 1 menos 2x. No sé. ¿Qué lo hizo? Ok, entonces, aquí en estos ejercicios, verificar la identidad, tenemos que auxiliarnos de las identidades. Por ejemplo, el seno hiperbólico es igual a e a la x menos e a la menos x partido 2. Y el coseno hiperbólico de seno hiperbólico de x aquí, coseno hiperbólico de x es e a la x más e a la menos x sobre 2. O sea que si vamos a hacer esta, por ejemplo, yo puedo decir e a la 2x va a ser igual al seno hiperbólico de 2x más el coseno hiperbólico de 2x. Entonces, vamos a ver si eso es verdad. De este lado, si yo aplico esto, si tengo x aquí, pues tengo x aquí, y aquí también, ¿sí? Por lo tanto, aquí yo voy a tener e a la 2x menos e a la menos 2x partido 2 más lo mismo, coseno hiperbólico. Si aquí está x, aquí entonces viene x menos x, ¿sí? Pero en este caso tenemos 2x, por lo tanto es e a la 2x más e a la menos 2x partido 2. Tienen el mismo denominador. Entonces arriba, en el numerador, sería e a la 2x menos e a la menos 2x más e a la 2x más e a la menos 2x, ¿ves? Ahí entonces ustedes van a eliminar ese y este factor. Y estos dos son semejantes, son iguales. Aquí hay un 1 que no se marca, aquí también se quedaría 2e a la 2x partido 2. Por lo tanto, cancelamos aquí, quedó e a la 2x igual a e a la 2x. ¿Se ven qué fácil es? Una bobería. ¿Ahí es más? Dígame.
Seguimos aquí con... Vamos ahora el cálculo de la derivada de las funciones inversa hiperbólica. Aquí ustedes tienen las fórmulas. O sea que, por ejemplo, aquí te obtengo, ¿verdad? Yo puedo, vamos a decir, vamos a hacer la 65, o esta, la 67. La 67 se hace con esta. Tangente inversa de U. Va a ser U' entre 1 menos U al cuadrado. O sea que aquí nosotros, para la 67, decimos Y igual a tangente hiperbólica inversa de raíz de X. Su derivada va a ser el denominador 1 más U al cuadrado. Entonces aquí, por la derivada con respecto de X, de raíz de X. Ahí va con un menos aquí. Aquí va con un menos. Un menos ahí y un menos ahí. Ahí. Entonces, eso quedaría ahí. Esa derivada, cuando usted la haga, eso va a dar 1 sobre 2 raíz de X. Aquí queda 1 menos el cuadrado. Me va a anular la raíz y me va a quedar X. ¿Sí? Esa derivada, Y igual a raíz de X, ustedes saben que hay que expresar eso como X al lado medio. Cuando usted derive, dice 1 medio de X a la 1 medio menos 1. Por lo tanto, queda 1 medio de X a la menos 1 medio. Y eso es igual a 1 arriba, 2X a la 1 medio positivo. Y ya lo ponemos como 1 sobre 2 raíz de X. Eso es la derivadita. Por lo tanto, aquí quedó. Yo puedo hacer lo siguiente, poner 1 dividido, abro paréntesis, 1 menos X, y aquí abro paréntesis, 2 raíz de X. Ahí terminó eso. Entonces, ya los últimos ejercicios de la práctica 7 son unas integrales. De esas integrales, ahí tenemos las integrales. Vamos a reducir esto un poco. Ahí, entonces esas integrales, miren las tablas de fórmula aquí donde están, para esas integrales, esas últimas 3 fórmulas que están ahí. Entonces, por ejemplo, la 88, la 87, la 87 se va a hacer con esto. A cuadrado menos un cuadrado. ¿Sí? Tengo ahí que ahí tenemos que a al cuadrado es igual a 3 y que u al cuadrado es igual a 9x2. Por lo tanto, a es igual a la raíz cuadrada de 3. Y u es igual a la raíz cuadrada de 9, sabemos que es 3. Y la de x2, x. Por lo tanto, esa integral, según la fórmula aquí, sería 1 entre 2a. 1 entre 2 por a, que es raíz de 3. Logaritmo natural de a, que es raíz de 3, más la u, que es 3x, partido raíz de 3 menos 3x más 0. Ahí está hecho eso.
Entonces, ok, terminamos entonces con el ejercicio 92. Para el ejercicio 92 tenemos que hacer unos cambios de variables. Por ejemplo, el primer cambio de variable vamos a hacer u igual a raíz de x, elevando al cuadrado queda u a la 2 es igual a x. Y luego, diferenciando, decimos 2u de u es igual a diferencial de x, haciendo la sustitución correspondiente. ¿Quién es raíz de x? Raíz de x es u. Esa u. ¿Quién es diferencial de x? 2u de u, mírenlo ahí, 2u de u. Raíz cuadrada en el denominador, raíz cuadrada de 1 más x a la 3, mírenlo ahí. 1 más, pero ¿quién era la x? X es u a la 2, mírenlo ahí. U a la 2 elevado a la 3. Aquí yo hago un cambio. En vez de u a la 2 elevado a la 3, pongo u a la 3. Aquí hice un cambio, miren ahí. Bueno, aquí multipliqué esa u con esa u, da u al cuadrado. Ese 2 lo saqué fuera de la integral, mírenlo ahí. Y aquí hice un cambio. U a la 2 elevado a la 3 puse aquí u a la 3 elevado a la 2. De forma tal entonces que haciendo otro cambio de variable, haciendo z igual a u a la 3, diferencial de z es 3u a la 2 por du. Y ese 3 que está multiplicando, dividiendo de z sobre 3, va a ser igual a u a la 2 por du. Por lo tanto, u a la 2 por du es de z sobre 3, de z sobre 3. ¿Eh? De z sobre 3. En el denominador, raíz cuadrada de 1 más u a la 3. ¿Quién es? Z. Ya, entonces ahí 2 dividido ese 3, mírenlo ahí, 2 dividido 3, integral de dz sobre la raíz cuadrada de 1 más z al cuadrado. Por lo tanto, ya esa integral se parece a este tipo, Integral de la raíz cuadrada de u cuadrado más a al cuadrado. O sea que aquí, acuérdense que existe la conmutativa de la suma, o sea que yo puedo tener z cuadrado más 1, por lo tanto, a al cuadrado más u cuadrado, eso implica que a vale 1 y que u vale z. Por lo tanto, la integral sería 2 tercios del logaritmo neperiano. Ese 2 tercios de aquí adelante que viene, ya esta integral es esto, logaritmo neperiano de u, pero en vez de u es z. Z más raíz cuadrada. Si usted tiene u cuadrado más a cuadrado, así mismo va a ponerlo aquí el radical. O sea, sería z cuadrado más 1 más c. Pero no es z. La variable z equivale a u a la 3 y la variable u equivale a raíz de x. O sea que tenemos que darle hacia atrás a eso. Y decimos que eso es igual a 2 tercios logaritmo neperiano de z, pero z es igual a 3 más raíz cuadrada de z, que es u a la 3, y aquí va al cuadrado, más 1, más c. Pero todavía u es igual a raíz de x, o sea que decimos 2 tercios logaritmo neperiano. ¿Quién es? Raíz de x, o sea que sería raíz de x elevado a la 3 más la raíz cuadrada de, aquí hay un 3, pero aquí adentro viene la u, que es raíz de x, y aquí está ese 2, más 1, más, lo dejamos ahí ya.
Se puede multiplicar y 3 por 2, 6. ¿Sabe? 2 tercios, logaritmo neperiano de la raíz cuadrada. Ese 3 puede entrar ahí adentro. Raíz cuadrada de x a la 3. Más raíz cuadrada aquí adentro. Aquí, ¿saben qué yo puedo hacer aquí? 6. Miren, ese cuadrado que ustedes están viendo ahí, ese cuadrado, me va a anular el radical. ¿Sí? Y va a quedar x a la 3. O, si ustedes quieren verlo, también pueden hacer así lo siguiente. 3 por 2 son 6. Quedaría raíz de x elevado a la 6, que es lo mismo que raíz cuadrada de x a la 6. O sea, el 6 entra aquí adentro. Y ese 2 viene a dividir al 6. X a la 6 entre 2, que es igual a x a la 3. Por lo tanto, eso al final va a quedar x a la 3. Aquí. Más 1. Valor absoluto más 1. Ok, ahí ya concluimos. Un repasito de la práctica. 4, 5, 6, 7. Inversa hiperbólica, inversa trigonométrica, logarítmica e integrales. Ok.